Listo, muchachos. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, la clase pasada cerramos mencionando, apenas mostrando un poco hasta dónde vamos a llegar con, con el caso, con la fiesta. Vamos a revisar eso un poco más y qué seguiría después de eso. Ya no cuando hablamos de la parte de planeación, sino ya cuando el proyecto está en ejecución, de qué manera vamos a supervisar los costos, qué gestión vamos a hacer al respecto. Mm, algunos, algunos pocos me escribieron con algunas inquietudes eh, de la fiesta, eh, de la boda. ¿M? Ya después también destinaremos un tiempo. La idea principalmente es que trabajen ustedes. Si de pronto necesitan que me una al Mida, bueno, Zoom, por donde estén reunidos, eh, por supuesto estar revisando pues de sala en sala. Eh, Hubo alguien en particular, qué pena, no tengo ahorita presente el nombre, que me envió algunas fotos, algunos archivos, eh, y yo le respondía pues justamente lo que les estoy diciendo. Y si también, si en este momento hubieran preguntas, pues no ahorita, más adelante, pero si todavía hubieran preguntas de ese tipo, pues de las que me enviaron en el correo, eh, por supuesto las atenderemos, ¿no? Espero también que me entiendan un poco. eh, no es lo mismo a veces dar una explicación en persona que vía correo electrónico, puede resultar un poquito complejo, ¿listo? Mm, bueno, entonces, eh, habíamos mencionado, esta es la tabla pues de costo acumulado presupuestado, costo distribuido por periodos. ¿Qué tipo de periodos? Depende pues de la necesidad que haya según el proyecto, semanas, días, meses, horas incluso, ya depende de qué tan al detalle necesite en el proyecto. Eh, y de ahí llegamos a lo que es la curva de costo acumulado presupuestado. Mm, Casi que voy a ir trabajando un Excel paralelo. Sé que algunos lo tienen clarísimo, otros de pronto no tanto, pues un poco como para ejemplificar. Eh, y lo primero es de dónde sale esta curva de la última fila, que es el costo acumulado presupuestado. ¿Qué me va a mostrar la curva o la tabla, como lo quieran mirar? En teoría, eh, cómo se debería ir agotando el presupuesto a medida que avanza el proyecto. Mm, Creo que el ideal de cualquier persona que esté en proyectos es que se ejecute sin retrasos, sin sobrecostos, que todo tal como yo lo planeé resulte, pero la realidad es que no. La realidad es que no. Pues tendría que ser un proyecto muy corto y muy simple para que se ejecute al 100% como se tenía planeado. Eh, no es que sea malo que no se ejecute como se haya planeado, ya depende, ¿no? Y ahí tenemos que entrar a revisar el por qué no se ejecutó de esa manera, por qué se está gastando más, por qué hay ahorros. Pero el asunto es que eh, me atrevo a decir que nunca, ustedes me corregirán, quizás hasta tengan más experiencia que yo, pero nunca un proyecto se va a ejecutar al 100% como se había planeado, ni en tiempo ni en presupuesto, ya sea un ahorro, un sobrecosto, se terminó antes, unas semanas después, lo que sea. Pero justamente lo que hace esta curva nos sirve de guía, va a ser nuestra guía para evaluar cómo se está ejecutando el proyecto. En este momento aquí a copiar esto.
Este costo total presupuestado de cada actividad o de cada paquete, hay quienes lo colocan por actividades, hay quienes lo colocan por paquete. Tiene que reflejar el total de lo que se ha distribuido periódicamente. El total de lo que se ejecuta por periodo, pues es la sumatoria de sus columnas y ese acumulado, pues, habíamos dicho que para el primero es el de ese periodo y de ahí en adelante el acumulado que llevo más los costos de ese periodo. Llegando al final, al costo total del proyecto. En este caso es un proyecto de $100,000, las cifras están expresadas en miles de dólares. Primer paquete presupuesto de 24,000, segundo de 60,000, tercero de 16,000. Y si voy a graficar, pues simplemente es un gráfico de dispersión. Bueno, lo puedo tener así o me gusta esto. Eso es lo que está acá. De manera resumida, ahí quedamos la clase pasada, pues no la había hecho en el Excel. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario, todo claro? Bueno, ¿qué sigue? Sí, Bueno, señor. vale, gracias. De esto hablamos la clase pasada. Empezamos a ejecutar el proyecto, ¿sí? Y empezamos a llevar un registro periódicamente de cómo se están ejecutando esos costos, de cuánto tiempo está llevando realmente las actividades. Aquí, siguiendo con ese mismo ejemplo, están asumiendo que el proyecto ya lleva 8 semanas, que así se han ejecutado los costos de esos paquetes. Y se llega a este costo real. Tiene la misma lógica que esta tabla. Voy a poner por acá. Pero entonces aquí yo ya no empiezo a relacionar lo que había presupuestado, sino cómo realmente se ha ejecutado. Por ejemplo, lo primero que vemos, el paquete de diseño que estaba para 4 semanas, que perdón, en realidad no se gastó 4 semanas, sino 5. Pero no se gastó 24,000, sino 22,000. La actividad de instalación y pruebas no ha iniciado. La de construcción estaba para iniciar en la semana 5, inició en la 4 y hasta el momento se han ejecutado 46,000. De ahí, y el acumulado se calcula igual. El acumulado lo calculo igual. Y de ese acumulado surge esta gráfica de costo acumulado real. Voy a añadirla acá. Profe, ¿me recuerdas qué es CTP? Costo Costo. total presupuestado. Ay, perdón. Ok, gracias.
con gusto. Ahora, ¿dónde la embarré? Un momento. Ok, este lo tengo. Ahí está. Ok. Los invertí. Este es X. Este es Y. Ahora sí. Voy a esperar un momento. No sé, alguien lo está haciendo en Excel, solo están viendo. Tengo exactamente el mismo gráfico. Y hasta ahí empezamos a tener elementos para poder hacer comparaciones. Pero digo, estamos empezando a tener elementos porque únicamente con esos dos, con el costo presupuestado y con el costo real, y primero que quiero que nos quede claro, yo no puedo comparar únicamente esos dos. Si yo comparo costo presupuestado con costo real únicamente, eh, puedo estar sacando conclusiones equivocadas y asimismo tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Ahí, por ejemplo, están comparando la semana 8. Según lo presupuestado, a la semana 8 se debían haber gastado 64.000 y a la semana 8 se han gastado 68.000. En un principio uno diría, estamos gastando de más. Si únicamente me voy a comparar las cifras, pues eso parece, tenemos un exceso de 4.000, ahí como lo muestra la gráfica. Puede que sí, puede que no esté gastando de más, puede incluso que esté teniendo un ahorro, o puede que el proyecto vaya peor de lo que parece y realmente el exceso no sea de 4.000, sino que sea de más. ¿Por qué? Porque hay algo que nos hace falta tener en cuenta y es cómo va la ejecución del proyecto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahí se están gastando 4.000 de más, pero en realidad no es que esté teniendo sobrecostos, sino que voy adelantado en el proyecto y naturalmente va a implicar que se ejecuten más rápido los costos? Podría pasar que vaya apenas con lo presupuestado, pero en tiempo lo vaya a terminar antes. Entonces, primero, no comparamos esas dos únicamente. ¿Qué nos hace falta? La determinación del valor de vengado, valor del trabajo realizado. Sé que esto ya lo han mirado en otra asignatura, y es tener en cuenta ahí sí cuál es el porcentaje de ejecución de las distintas actividades, paquetes, como lo tenga organizado. Y ahí sí puedo entrar a mirar, estoy gastando de más, estoy ahorrando, voy al día en el presupuesto. ¿Cómo lo calculamos? Porcentaje de terminación por costo total presupuestado de cada paquete o de cada actividad, según como lo tenga. Ahora, ¿cómo se determina el porcentaje de terminación? Van a haber algunas actividades que pueda ser muy fácil determinarlo objetivamente cuánto llevo. Por ejemplo,
no sé, una tarea es producir 1000 pocillos. Yo puedo tener una de referencia que debo producir 1000 pocillos y no sé, he producido 200, entonces voy en un 20%. ¿Mm? Pero hay tareas cuyo porcentaje de terminación llega a ser un poco subjetivo. ¿Mm? Por ejemplo, estoy desarrollando, no sé, algo de programación, ustedes ingenieros, eh, y yo puedo tener claro qué es lo que tengo que hacer, qué me falta, pero simplemente pueden haber momentos en que yo pensaba que ya iba a terminar y algún error en el código y devuélvase. Y lo que pensé que no sé, me iba a tardar un día, me demoró 3 días. ¿Mm? Eh, Cuando yo trabajo, por ejemplo, valorando empresas, a la final tengo que entregar una cifra, su empresa vale tanto. ¿Mm? Pero detrás de llegar a esa cifra, a veces hay un trabajo arduo y mi jefe me pregunta, ¿cómo vamos? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto te falta? Y yo tengo que decirle porque él me pregunta, no sé, voy en un 70, voy en un 80%, pero llega a ser muy subjetivo. De pronto lo que para mí es un 80%, para alguno de ustedes sería un 90 o un 60. ¿Mm? Temas de escritura, no sé, si están escribiendo un artículo de investigación, un libro, lo que sea, yo puedo saber, no sé, de pronto cuántos capítulos me hacen falta, pero eso en trabajo puede ser muchísimo. Llegar a escribir una página puede representar mucho trabajo. ¿Mm? Entonces hay ciertas tareas que determinar el porcentaje de terminación llega a ser subjetivo. ¿Mm? No significa que no se deba establecer un porcentaje, sí se tiene que establecer, eh, pero es subjetivo. Por ejemplo, ahorita eh, nosotros en la universidad periódicamente tenemos que reportar según nuestro plan de trabajo en qué porcentaje vamos, ¿m? Cuánto nos falta, y algo descriptivo que hemos hecho. ¿M? No sé, cuando las tareas de las clases que estoy dando es muy fácil saber, no sé, llevo tantas clases dictadas, me faltan tanto, voy en tanto por ciento. Pero por ejemplo, ahorita justamente estoy terminando un artículo de investigación. En el último reporte que yo puse, yo coloqué que iba en un 90%, porque únicamente me hacían falta pues las conclusiones y la discusión, ya todo lo demás estaba, pero el trabajo que me ha implicado sacar esas conclusiones y esa discusión, yo me quedo como, no, yo hubiera puesto en el reporte pasado que iba en un 70%, y ahorita para cerrar, que esta semana tengo que actualizar ese reporte, dije, hubiera colocado un 90%. Yo dije, ahorita no me siento en capacidad de colocar que llevo más del 90%, y si en el reporte pasado estaba el 90% y ahorita 90%, pues va a quedar casi que como si no hubiera trabajado. Pero pues bueno, eh, y ya cada uno identificará en sus proyectos qué tareas se puede determinar ese porcentaje de manera objetiva. No sé, cantidades de unidades a producir, cantidad de piezas a pintar, lo que sea. ¿No? Eh, ¿Por cuál costo total de presupuesto del paquete de trabajo estaríamos hablando de este de acá? Lo que se había presupuestado de cada paquete. Entonces, aquí por ejemplo, siguiendo con el mismo ejercicio, está la tabla de porcentaje acumulado, el porcentaje de terminación de cada actividad. Y en la tabla de abajo calculan el valor de vengado. Importante, ese porcentaje que se expresa ahí no es cuánto se hizo cada semana, sino a la fecha el porcentaje total que se lleva ejecutado. Un poco lo que les decía, vuelvo al ejemplo del artículo. Si en un periodo mi reporte es que iba en el 90% y al siguiente periodo reporto el mismo 90%, numéricamente pues la conclusión es no se avanzó en la ejecución de esa tarea
entre esos dos periodos. Eh, Segundo, cuando una tarea ya se ha ejecutado por completo, que llega al 100%, de ahí en adelante se replica ese 100%. Vamos para acá. Entonces, 100 y de ahí en adelante replico el 100. Esto no lo necesito. Puedo colocar los ceros o dejar las celdas en blanco, no hay ningún problema. Antes de pasar a calcular, aquí tengo los datos de un proyecto en ejecución hasta la semana 8, por ende estamos evaluando la semana 8. Cuánto se debería haber gastado, cuánto se ha gastado, qué porcentaje va del proyecto. ¿Cuál es la idea cuando realizamos pues este tipo de control, que ya vamos a ahorita revisar los indicadores y todo eso? Pues se va a hacer con los indicadores en el momento, es decir, aquí asumimos una de dos: o que semana tras semana ya se hizo este ejercicio, o que por algún motivo semanas anteriores no se había hecho y hasta ahora se va a hacer. Puede pasar, no sé, estaba un director de proyecto, no hacía este seguimiento, se va, lo echan, lo que sea, llega un nuevo director en ese momento del proyecto y empieza pues a asumir pues el proyecto es de la semana 8 y por ende desde ese momento empieza a hacer la gestión de costos. Pero en un principio vamos a asumir ya de ahí para atrás ya se hizo y nos ubicamos en el momento actual. ¿Qué sigue aquí? Calcular el valor de vengado. Ahora sí necesito esto. CTP, tomo el total, no lo que se debería haber ejecutado hasta el momento, no lo que se ha ejecutado, sino cuál era el presupuesto planeado de cada paquete. ¿Cómo calculo el valor de vengado? Ese porcentaje de ejecución en el respectivo periodo por ese costo total presupuestado. Ahí tengo exactamente lo mismo que están en las diapositivas, pero pues como les digo, sé que a algunos les gusta ir desarrollando el Excel, y segundo pues después haremos un ejercicio en el que ustedes tengan que calcular. Voy a dar unos minuticos de pronto mientras algunos lo hacen, ya vuelvo con ustedes.
¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Necesitan que me paren alguna celda? ¿Todo claro? Sí, sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿No se multiplica el porcentaje de determinación por lo que está presupuestado, pero para cada periodo? Eso es lo que estamos haciendo, el porcentaje de cada periodo, pero siempre es por el total presupuestado de cada actividad. ¿Mm? O sea, es que yo no sé si entendí bien. Lo están multiplicando, por ejemplo, para diseño. El planeado es 24. Bueno, no por el completo de toda la actividad, sino pensé que se multiplicaba por el planeado para cada periodo de tiempo. No, por el planeado para el total de la actividad Ok, y ya vamos a explicar el por qué. ok. ¿Listo? Bueno, ¿por qué? Mm, Primero, estamos fijando un punto de referencia. ¿Mm? No significa que siempre se tenga que ejecutar así. Me explico. En este momento el punto de referencia es si por ejemplo se ha ejecutado un 10% de esa actividad, deberían haberse gastado $2.400. Es decir, no siempre se tiene que ejecutar el presupuesto proporcionalmente a cómo se ejecute la actividad, pero va a ser un punto de referencia y nos sirve para hacernos una idea. Segundo, eso significa que cuando cualquier actividad se ejecute al 100%, como en el caso de el paquete de diseño en la semana 5, que nos va a mostrar el valor de vengado de ese paquete. ¿Mm? Que se debería haber gastado la totalidad de lo que se había presupuestado para ese paquete. ¿Mm? Es, de- es decir, si Andrés, Profe, yo tengo ahí una pregunta, una inquietud. Se sí señor. supone que por diseño la cantidad de 24 es relativamente por cada semana, el costo por semana. Esos 24 es total de la actividad y aquí lo que estoy mirando es según lo que se ejecutó cada semana. ¿Mm? de, de la actividad, cuánto debería haber ejecutado del presupuesto, proporcional al porcentaje de terminación. Es que de pronto yo creo que lo entendí mal yo. Entonces dice que el 24% era el total por cada semana. Yo lo entendía como que el 24 era el total de esa actividad a lo largo de las 8 semanas. Por eso yo dije, bueno, la primera semana si gastó 2,4 está bien. La segunda semana gastó 6,2, entonces ya serían 8. La siguiente ya sería 19, entonces ya se me sale el presupuesto. Entonces lo que sería como entender como que tengo 24 para cada paquete en cada semana. ¿Algo Eh, así? no, efectivamente está en lo correcto Andrés cuando dice que esos 24 es para el total, para toda la actividad durante todo el proyecto. Ahora, lo que estamos mirando aquí de 2,4, de 6, de 19, no es cuánto se debería haber ejecutado en cada periodo, sino cuánto debería llevar ejecutado a la fecha. Por eso es que aquí en la semana 5, cuando llegamos al 100%, me muestra los 24.000 para indicarme ya ahí debía haber ejecutado todo el presupuesto. No se suman. Estos no se suman. Aquí me va mostrando periodo por periodo el acumulado de lo que se debería haber ejecutado en ese periodo, en este caso en esa semana. Ahora, si el resultado final de cada paquete o cada actividad va a ser mostrar que se debería haber ejecutado en su totalidad. Esta pues si llegáramos a un 100% pues se debería haber ejecutado los 60.000. Esta pues no ha iniciado, pero si la iniciáramos pues llegaríamos a esos 16.000. Eso significa que el valor de vengado acumulado cuando el proyecto se ejecute en su totalidad
va a ser igual al costo total presupuestado. Es decir, si estamos hablando de estos tres paquetes, diseño, construcción, instalación, cuando se termine el proyecto, todas esas estarán en 100%, y al multiplicar ese 100% por 24.000, por 60.000, por 16.000, me va a dar los 100.000, que era el costo total presupuestado del proyecto. ¿Sí, Liliana? Profe, tengo otra pregunta. Ese porcentaje de terminación, tú lo colocas, bueno, se coloca en cada actividad, correcto, o sea, pensando en la planeación. O sea, sí me gusta, o sea, yo Sí, planeo te entiendo. que para la primera semana la ejecución sea del 10%, o sea, eso es planeado, No. ¿sí? Aquí, cuando estamos hablando de ese porcentaje de ejecución, estamos en el escenario de que el proyecto ya inició, ¿m? Y han transcurrido esas 8 semanas en este ejemplo, ¿m? Y así es como se han ido ejecutando esos paquetes de trabajo, ¿m? Ahí ya no estamos en el escenario que estamos planeando. Los únicos datos que teníamos de planeación era El lo que presupuesto. era el presupuesto, la primera tabla, por si acaso, qué pena que vuelva y lo diga, hasta donde llegamos con el caso de la boda y la fiesta. De ahí en adelante, las otras dos que estamos mirando, de costo acumulado real de valor de vengado, que pues no la hemos terminado, pero ya pasamos para allá, ya no estamos planeando, ya el proyecto arrancó, le estamos haciendo seguimiento para ver efectivamente cómo vamos de tiempo, cómo vamos de presupuesto, vamos al día, estamos con sobrecostos, estamos con retrasos adelantados, todo eso. ¿Listo? ¿Qué? Profe, ahí me confundí un poquito. Cuéntame. Entonces, si en la semana 1 dices 10%, ¿a qué te refieres? O sea, ¿y por qué los otros 100%? Listo. Bueno, primero, no tenemos más datos de este ejercicio, ¿no? Pero no sé exactamente a qué se refiera, qué actividades específicamente deba desarrollar en el paquete de diseño, pero se estima que en esa primera semana, de todo lo que había que hacer de ese paquete, se hizo un 10%. Ojo que ni siquiera estoy hablando ahí en ese porcentaje de costos, de presupuesto ejecutado, sino de las actividades desarrolladas. Y vamos a poner, vámonos a esta clase, o cualquier clase que tenga. Pues tenemos 6 clases, entonces no sé, pasó la primera clase, como 15%, 16% debería haberse ejecutado, segunda clase 30 y algo por ciento, 33%, una cosa así. Estamos en la tercera clase, es decir, al finalizar esta deberíamos llevar un 50%. Igual con las actividades. Bueno, en este caso, pues estoy midiendo la clase por cantidad de clases, no estoy midiendo por tema en este momento para hacer sencillo el ejemplo. Profe, es decir, que la quinta semana yo cumplí el 100% de las actividades, ¿sí? Es correcto, es decir, ya te doy la palabra, Liliana, es decir, en este ejemplo, el paquete de diseño se completó en su totalidad en la quinta semana. En la primera iba en 10, luego 25, 80, 90, 100. Tuve un pequeño retraso de una semana porque estaba planeado para hacerlo en 4 semanas, lo hice en 5. ¿Sí, Liliana? No, pues que ahí me volví a confundir. Es correcto que yo diga, o sea, mi primera interpretación es que yo primero entendí que en la semana 1 yo había avanzado, al final del periodo 1, yo había avanzado con el 10% del total del proyecto. Ahora entendí que en la semana de lo que yo tenía programado para mi periodo 1, solamente avancé en el 10% del periodo 1. Entonces, ¿cuál de las dos es correcto? Mira, final del periodo 1, en este momento, ojo, lo estoy mirando por actividad, por paquete. Avancé 10% en ese paquete en específico.
Ok, del paquete, no era lo que yo tuviera presupuestado para hacer en el periodo 1. Correcto. Es que es, ok. 10% de ese paquete. A la segunda semana en total había avanzado 25% de diseño, a la tercera 80%, a la cuarta por ejemplo ya diseño iba en un 90%, inició construcción y quedó en un 5%. A la quinta semana terminé completamente diseño y construcción va en el 15%. En este momento lo estoy mirando por actividad, por paquete, todavía no he totalizado con el proyecto. Ya de la semana quinta en adelante, pues diseño ya se terminó, replico el 100% y ya ahorita no les he dicho por qué, ahorita que pasemos a hacer la gráfica de valor de vengado les muestro por qué. Instalación y pruebas, por ejemplo, no tengo nada, significa que no ha iniciado esa actividad. No sé, se acabó la semana 8, instalación y pruebas no ha iniciado. El cálculo, por si acaso, el porcentaje acumulado de cada actividad. Recuerden que este porcentaje no me muestra cuánto se ha hecho en cada semana, sino cuánto he ejecutado en su totalidad. Ese porcentaje multiplicado por el costo total presupuestado, no del periodo, sino del total para esa actividad o paquete. ¿Qué me está mostrando eso? Para en la semana que lo quieran ver, en la actividad que lo quieran ver, pero me está mostrando según lo que yo he avanzado en la ejecución de esa tarea, de ese paquete, y según lo que yo tenía presupuestado, si se fuera a gastar proporcionalmente, cuánto debería, ojo, no estoy diciendo cuánto gasté, cuánto ejecuté, cuánto debería haber ejecutado, si se siguiera el presupuesto al pie de la letra. Y luego totalizo, sumando. Aquí, a diferencia de las otras dos gráficas, no voy a colocar un acumulado como acá, sino que ese total ya es el acumulado. ¿Por qué? Porque estos porcentajes ya son porcentajes acumulados. Entonces aquí voy a tener un total, ahí sí ya teniendo en cuenta todas las actividades del proyecto, según lo que se ha ejecutado del proyecto, cuánto debería haber ejecutado según lo presupuestado. Y esa gráfica de valor de vengado acumulado es esa que tenemos acá, que la voy a agregar acá. Esa es la misma gráfica que está ahí. Adelante, Liliana. Profe, una pregunta, o sea, uno nunca va a encontrar una página de BD, sino la que se grafica es BDA, ¿sí? Es que como el valor de vengado, uno nunca encuentra eso, sino se llama el valor de vengado acumulado, ¿sí? Que
Qué pena, no se grafica. ¿Cuál? Disculpa. BD, o sea, uno no, en realidad nunca va a encontrar una gráfica de valor de vengado, sino valor de vengado acumulado. Correcto, valor de vengado acumulado, sí señora. Y si se dan cuenta, de hecho, todas esas gráficas son valores acumulados. Costo acumulado presupuestado, costo acumulado real, valor de vengado acumulado. Todo me muestra acumulado como va hasta cierto momento. Estoy dando un tiempito, no sé si alguien está haciendo también el Excel. Repito, si necesitan que me paren algunas celdas, si tienen preguntas. Es exactamente lo mismo de las diapositivas, pero pues nada, a veces uno viendo solo las diapositivas o las tablas en el libro, fácil, y después cuando va a hacer el ejercicio es cuando surgen las inquietudes. Ahora sí, antes de pasar a los indicadores que vamos a utilizar partiendo de esa información, quiero que empecemos por revisar un análisis gráfico, la interpretación, qué gráficas comparo con qué gráficas, y qué información me están mostrando. Entonces, si yo paso a comparar valor de vengado acumulado con costo acumulado presupuestado, me va a mostrar en ejecución del proyecto, es decir, en tiempo, si voy al día, si voy atrasado o si voy adelantado. No en dinero, en tiempo, en ejecución del proyecto. Valor de vengado acumulado con costo acumulado presupuestado. Si el valor de vengado acumulado es mayor al costo acumulado presupuestado, significa que voy adelantado. Si el valor de vengado acumulado es menor al costo acumulado presupuestado, significa que voy atrasado. Y si el valor de vengado acumulado es igual al costo acumulado presupuestado, significa que voy al día en avance del proyecto. Repito, no estoy mirando presupuesto, sino ejecución del proyecto. ¿Por qué? Y vamos a revisar el por qué. Pues más allá de tener, no sé, eso ahí anotado, es un poco entender el por qué. Costo acumulado presupuestado, ¿qué me está mostrando? ¿Cómo se debería ir ejecutando ese presupuesto si el proyecto avanza con normalidad? Valor de vengado acumulado me muestra cuánto se debería haber ejecutado del presupuesto para el porcentaje de ejecución que lleva el proyecto, pues visto desde los distintos paquetes o actividades. En este caso, por ejemplo, y voy a irme a las tablas, estamos en semana 8. Si me voy a lo presupuestado, se supone que debería haber ejecutado 64.000 del presupuesto, si las actividades se desarrollan con normalidad, pero aquí lo que me muestra es que para lo que yo llevo de avance el proyecto, teniendo en cuenta el presupuesto, debería haber ejecutado 54.000. Es decir, voy atrasado. Voy atrasado en la ejecución. Todavía no sé cuánto estoy gastando, simplemente de tiempo voy atrasado. ¿Qué más comparo acá? Valor de vengado acumulado
con costo acumulado real. ¿Qué información voy a obtener ahí? Ahí sí voy a revisar si estoy teniendo sobrecostos, si estoy al día en ejecución del presupuesto o si estoy teniendo un ahorro. Si valor de vengado acumulado está por encima de costo acumulado real, estoy teniendo un ahorro. Si valor de vengado acumulado está por debajo de costo acumulado real, estoy teniendo sobrecostos. Y si valor de vengado acumulado está a la par con costo acumulado real, voy al día en ejecución del presupuesto. ¿Por qué? Ahora sí, costo acumulado real me muestra cuáles son los costos reales que se han ejecutado del proyecto, independientemente de si voy adelantado, voy atrasado, lo que sea. Y si valor de vengado acumulado me está mostrando cuánto debería haberse ejecutado para lo que llevo avanzado el proyecto, yo esperaría que lo que debería haber ejecutado para lo que llevo avanzado el proyecto coincida con el costo acumulado real. ¿Qué pasa en este ejemplo? Costo acumulado real a la semana 8, 68.000. Valor de vengado acumulado 54.000. Para lo que llevo ejecutado el proyecto, realmente debería haberme gastado 54.000 y no, me he gastado 68.000. Sobrecosto. Estoy teniendo sobrecosto efectivamente y no es de 4.000 como yo podía llegar a ver aquí. Tengo un exceso de 4.000. No, resulta que el sobrecosto es mayor. ¿Sí, Carlos? Profe, sí, estoy de acuerdo con lo que se está hablando, pero hay que tener en cuenta que yo puedo tener algunos pagos anticipados y sería bueno tener unas notas a esta análisis que se está haciendo. Si hay notas de pagos adelantados. Ok, Carlos, voy a darle la palabra a Liliana y ya respondemos. Estás silenciada, Liliana. Es que yo quería decir que respecto a la pregunta que hace Carlos, a mí también me confunde, pero si acá estamos hablando de costos, o sea, no tendríamos que pensar en el gasto, porque esto es lo que nos cuesta la actividad, no estamos hablando de egresos. Listo, gracias, Liliana. Pero no sé si, pero quiero saber si estoy pensándolo bien o equivocado. Gracias, Carlos. Gracias, Liliana. Coincido contigo, Liliana. Y efectivamente, y bueno, sí, digamos que esa discusión la hubo un poco la clase pasada. Estamos hablando de costos, no del flujo de caja, no de los egresos efectivamente. ¿Listo? Sin embargo, una vez más, estamos planteando bases que, o sea, lo digo con mi asignatura, con cualquier asignatura, fuera de la asignatura, no sé, cualquier libro que ustedes consulten, yo debo procurar que se ajuste a la realidad de mi empresa. Y si yo considero que el modelo que sea, el trabajo que sea, que yo necesito, me sirve pero está incompleto o tengo que modificarle algo para ajustarlo a la realidad de mi empresa, tengo que hacerlo. Entonces, primero, definitivamente no estamos hablando de flujo de caja, de ingresos, egresos, pero, y la observación iba a si Carlos considera que no para estos análisis que estamos haciendo, pero no sé, para otro tipo de información
es válido hacer esas notas, pues adelante. Creo que les conté y pues no voy a repetir el cuento, pero yo he tenido que hacer ajustes dentro de lo que me encuentro en los libros de valoración para lo que hago ya saliéndome de un ejercicio académico y yéndome a un ejercicio de siéntese a valorar esta empresa, y he tenido que salirme del libro, hacer ajustes para que sea más real a la empresa, ¿no? Volviendo acá, noten que yo les dije comparo costo acumulado presupuestado con valor de vengado acumulado para revisar en avance del proyecto. Voy al día, voy atrasado, voy adelantado. Comparo costo acumulado real con valor de vengado acumulado para evidenciar si estoy teniendo sobrecostos, ahorros o voy al día. Y en ningún momento estoy comparando costo acumulado presupuestado con costo acumulado real. Sé que hay ocasiones, y lo tengo clarísimo, que hay empresas donde únicamente me voy a mirar cuánto es lo presupuestado, cuánto se ha gastado. No, estamos teniendo sobrecostos, estamos teniendo ahorros. Ojo muchachos, que de verdad ahí queda incompleto el análisis. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, y ya después vamos a revisar otras gráficas, distintos escenarios, qué pasa si estuviera el costo total presupuestado, por encima del costo total presupuestado estuviera el costo acumulado real y por encima del costo acumulado real estuviera el valor de vengado acumulado? Lo que está sucediendo en ese caso es que voy adelantado, ¿sí? Efectivamente estoy gastando más de lo que debería en ese momento según el presupuesto, pero por el contrario no estoy teniendo sobrecosto sino un ahorro porque estoy gastando menos de lo que debería haber gastado según lo ejecutado, aun cuando el costo acumulado real estuviera por encima del costo acumulado presupuestado, ¿sí? Sino que, mejor dicho, voy a toda en ese proyecto, ¿sí? Y antes estoy ahorrando. Pasa muchísimo cuando hay ciertas tareas, no sé, hay cierta tasa de productividad, no sé, registros que hay que hacer en una base de datos, expedientes a revisar, lo que sea. Hay una tasa pues ya estándar en la empresa y llega una persona, mejor dicho, súper eficiente, no sé si les ha pasado y no sé, estaban acostumbrados en que al día no sé, se revisaban 20 expedientes y llega esa persona y revisa 40 expedientes en un día, y acelera, mejor dicho, y no está haciendo que la empresa incurra en sobrecostos porque no le están pagando pues por expediente revisado ni nada de eso. Y solo por colocar un ejemplo, pueden haber muchísimas situaciones en que el proyecto va a toda y se está teniendo un ahorro. Eso sería como como el ideal de cualquier proyecto, ¿no? Que vamos a terminar antes y estamos teniendo ahorros, pero bueno, no siempre pasa eso. Sí, Liliana. Profe, quería preguntar una cosa, es que no sé si de pronto más adelante se dice o no, pero eso es para analizar costos, porque cuando uno está en un proyecto y mira cuánta plata se ha ejecutado, a uno le pasan, pues cuando uno no lo maneja, el análisis financiero. Y entonces ahí están las cuentas por pagar, lo que se ha pagado, pero esa parte es diferente de este análisis de costos. Uno sí cruza información, pero esa parte se la da uno pues el contador. Sí, efectivamente. Entonces, o sea que uno también debe dentro de la gerencia de proyectos tener en cuenta el análisis financiero, ¿es correcto? Sí, creo que lo mencioné la clase pasada y si no, bueno, siempre va a haber, como tú dices, comunicación, proyectos, contabilidad, depende pues de cómo sea la empresa, cómo sea la comunicación. A veces de pronto yo ni siquiera me hablo directamente con los de contabilidad, sino todo está tan sistematizado que eso es automático, que la información va para allá y va para acá. De pronto hay empresas donde son menos automatizadas y ahí sí es de tengo que ir a contabilidad, que contabilidad tiene que venir acá, que tenemos que sentarnos juntos a revisar, pero definitivamente si hay cruce de información, no siempre.
Si ustedes están en una empresa donde todo está automatizado y de pronto no conocen a los de contabilidad, no piensen que no hay cruce de información, sí la hay, sino que pues ya está todo tan automatizado que simplemente no hay necesidad de ese cara a cara. Si empresas menos automatizadas, de pronto más pequeñas, con menos capital, ahí sí suele ser más cara a cara. Ahora, pues efectivamente para cualquier empresa, una vez más, voy a centrarme en lo privado, que buscamos rentabilidad, que tenemos que generar nuestros ingresos. Sé que la clase pasada salió por ahí el tema de lo público. Recuerden que en lo público es distinto, finanzas públicas es distinto a las privadas. En lo público no necesariamente se está buscando rentabilidad, sino cumplir con un objeto social, y la entidad pública no tiene que generar sus ingresos, sino sencillamente solicita, depende si es nacional, territorial, al ministerio, bueno, temas ahí de finanzas públicas, pero hablo en este momento en el escenario de estamos en empresa privada, que buscamos generar rentabilidad, que ya es distinto que por la naturaleza de la empresa se divida en proyectos y esté la oficina de proyectos y estén ustedes ahí, porque hay empresas que no tienen para nada oficina de proyectos y funcionan de maravilla, depende del tipo de empresa, ¿no? Y ya ustedes lo tienen claro, pero claro, sí o sí, pues está el tema de rentabilidad, de flujo de caja, y les comentaba un poco, si se toman decisiones de financiamiento, yo tengo que mirarme a financio de corto, de largo, siempre voy a tener problemas de flujo de caja. Si me hace falta, tengo que mirar de dónde me financio, y si me sobra, tengo que mirar dónde la invierto, porque donde yo como gerente financiero deje recursos quietos sin poner a producir, mejor dicho, ya despedido. Pero sí, los proyectos a la final, ¿en qué van a repercutir? En la información financiera de la empresa, que ya es distinto que yo, como director de proyecto, no me encargue directamente de los estados financieros, y ahí sí muchas veces va trabajo conjunto, incluso con los de marketing. Yo he estado en empresas donde sí, yo me encargo de todo el Excel, y los de marketing son los que se encargan de ponerlo bonito para el cliente. Yo no tengo que encargarme ni siquiera de presentaciones, sino los de marketing. Depende pues del tipo de proyecto, si llega a haber trabajo conjunto, y sí, a la final, cuánto le está aportando ese proyecto a la empresa. La gran ya depende de la visión. Puede que yo me vaya solo a rentabilidad, como puede que no. Hay proyectos que de pronto no generan rentabilidad a corto plazo, pero son planes más estratégicos, buscando alianzas, en fin, pensando no en la rentabilidad inmediata, sino a largo plazo. Pero bueno, ya me estoy desviando mucho, pero sí se mira la parte del análisis financiero. Listo. Ahora, ya después de haber mirado un poco gráficamente, vamos a mirarlo en indicadores. Lo mismo que hablamos con este ejemplo, pero ¿qué indicadores utilizamos? ¿Cómo los utilizamos? Y una vez más, ¿qué información me muestra? Esos son los valores del proyecto, de ese proyecto a la semana 8. Costo total presupuestado del proyecto era 64.000, costo acumulado real 68.000, valor de vengado acumulado 54.000. Es lo que tengo ahí: 54.000, 68.000 y 64.000. Eso es lo que tengo ahí, y son las cifras que voy a usar. ¿Por qué? Porque en este momento, repito, estoy en el escenario que van 8 semanas de ejecución del proyecto. Me interesa mirar de ahí en adelante. Hago una aclaración acá por si acaso. Ahí ustedes ven eso
en porcentaje respecto a qué, al costo total presupuestado del proyecto, a los $100,000 del proyecto. ¿Cuál es la aclaración que les voy a hacer? Aquí por supuesto coincide esos 64,000 con 64%, 68,000 con 68%, 54,000 con 54%. ¿Por qué coincide? Porque el presupuesto es de 100,000, pero no significa que si yo tengo un costo total presupuestado de 50,000, entonces siempre vaya a ser el 50%. No, ahí no es más que dividir esa cifra, perdón, entre el presupuesto total del proyecto. ¿Listo? Es decir, si yo tengo un proyecto, no sé, cuyo presupuesto total es de 150,000, pues estos porcentajes serían diferentes. ¿Listo? Les hago la aclaración porque sé que a veces hay textos que para, no sé, yo como autor hacerme la vida fácil, cojo números fáciles de manejar y sin darme cuenta a veces induzco a un error al lector. ¿Listo? Hago esa pequeña aclaración. Ahora, primer indicador que vamos a trabajar, índice de desempeño de los costos. ¿Cómo se calcula? Valor de vengado acumulado sobre costo acumulado real. ¿Qué me va a mostrar? Cuánto se recibe por cada unidad monetaria gastada. Es decir, si yo estoy gastando $1, realmente si estoy recibiendo en contraprestación $1 o más o menos. Ahora, devolvámonos al análisis gráfico que hicimos. Decíamos que cuando comparábamos valor de vengado acumulado con costo acumulado real, estoy revisando si estoy teniendo sobrecostos, ahorros o voy al día. Si yo estoy teniendo ahorro, una posición buena, decíamos que el valor de vengado acumulado es mayor al costo acumulado real. Y si se cumple que el valor de vengado acumulado es mayor que el costo acumulado real, ese índice de desempeño va a ser mayor a 1. Si voy al día, mi ahorro, mi sobrecosto, decíamos que el valor de vengado acumulado va a ser igual al costo acumulado real y por ende ese indicador sería igual a 1. Y si estoy teniendo sobrecostos, una posición en la que no quisiéramos estar, decíamos que el costo acumulado real es mayor que el valor de vengado acumulado, por consiguiente ese índice va a ser menor a 1. Si el denominador es mayor que el numerador, va a ser menor que 1. Entonces, índice de desempeño de costos mayor a 1, estoy teniendo un ahorro, igual a 1, voy al día, menor a 1, sobre costos. Se asocia ese índice también con una tasa de productividad, pero bueno, ya ahorita hablamos un poco de eso. Entonces, por ejemplo, para este proyecto en la semana 8, ¿cuánto les da ese índice? ¿Profe, me deja ver la diapositiva de cuántos son los valores? Claro que sí. Pues si la memoria no me falla, daría 0,94%. 0,79, ¿no? Sí, 0,79. O sea, 79 puntos. Sí, 0,79, O sea que 41. tomé los valores al revés. Sí, ojo, ¿no? BDA sobre CAR, ¿no? BDA sobre CAR.
efectivamente 0,79. Estamos teniendo un sobrecosto. Menor, profesor, ¿me puede por favor repetir lo que dijo del -1 de si es mayor? Claro que sí, Ya entendí. claro que sí. Bueno, pero sí, repítame. Cuando es mayor a 1, estoy teniendo un ahorro. Cuando es igual a 1, ni ahorro ni sobrecosto, voy al día. Estoy gastando proporcional a lo que he ejecutado. Y cuando es menor a 1, estoy teniendo sobrecosto. Estoy gastando más de lo que debería para la ejecución que lleva el proyecto. Aquí lo estábamos mirando en un índice. Si queremos saber, pues ya en dinero, de cuánto estamos hablando, ya no hallo la relación, sino la diferencia entre el valor de vengado acumulado y el costo acumulado real. Y eso me va a mostrar de cuánto es el ahorro o el sobrecosto. Una vez más, habíamos dicho que si el valor de vengado es mayor al costo acumulado, estoy teniendo un ahorro, es decir, si ese resultado me da positivo, ese valor es un ahorro. Si son iguales, valor de vengado igual a costo acumulado real, decíamos que voy al día y efectivamente ahí varianza de costo me haría igual a 0. Si los dos valores son iguales, ni ahorro ni sobrecosto. Y si el costo acumulado real es mayor al valor de vengado, estoy teniendo un sobrecosto, por ende si esa varianza me da negativa, es sobrecosto de ese valor que obtengo. Entonces, ¿ahí cuánto les da? Es menos 14.000. Correcto, gracias Liliana. Es decir, fíjense que ya no voy a mirar los 64.000 que había presupuestado, porque eso es si se llevara cierto porcentaje de ejecución del proyecto. Si no voy a tener en cuenta lo que se ha ejecutado realmente el proyecto, debería haber gastado 54.000, he gastado 68.000. Entonces vemos que el sobrecosto que estoy teniendo realmente es de 14.000 efectivamente. No era solo de los 4.000 que yo obtenía si comparaba el costo acumulado real con el costo total presupuestado, que repito, no está bien, aunque pues es una práctica común. Debo tener en cuenta cómo va el proyecto y eso lo obtengo con el valor de vengado acumulado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que se conoce como el costo a la terminación. Antes de pasar a mirar las fórmulas, planeé el proyecto, el que sea, y estimé que lo iba a hacer en no sé cuántas semanas o meses, días, lo que sea, y que me iba a gastar X presupuesto. Para este ejemplo que estamos mirando, que me iba a gastar 100.000. Empiezo la ejecución del proyecto, contratiempos, a veces no son contratiempos, a veces son buenas cosas y bueno, tengo ahorros, acelero la ejecución del proyecto, lo que sea. Empiezo a ejecutar el proyecto y definitivamente no se empieza a ejecutar ni en tiempo ni en dinero según lo que yo había presupuestado. Es completamente normal, que no sé, había presupuestado para este proyecto gastarme 100.000 y que al final me gaste 105.000. Ya depende una vez más de cada industria, de cada proyecto, pero a veces se llega a estandarizar esos sobrecostos. Yo no me puedo quedar solo con identificar, estoy teniendo ahorros, sobrecosto, de cuánto es ese sobrecosto, cómo voy en la ejecución, voy al día, voy atrasado, voy adelantado, sino tengo que mirar, bueno, en este momento cómo va el proyecto y para lo que falta realmente cuánto terminaría costando
el proyecto. ¿Mm? ¿Qué decisiones se toman? Pues uno, si efectivamente tengo que solicitar un mayor presupuesto. Dos, hay proyectos que se toman la decisión de abandonar. Yo no sé si hayan estado en esa situación en su empresa. Hay un proyecto que a mí me encanta, que no dio resultado. No sé qué tan enterados estén de la torre del Bacatá, ahí en la 19 con cuarta, que pintaba, mejor dicho, como un proyecto espectacular y bueno, finalmente no. Una tumbada para los compradores. Sí, no puedo asegurar que una tumbada, pero por ejemplo, y me gustaba porque ahí había un sitio de rumba muy chévere. Y nada, finalmente pues no. Y así pueden haber cualquier cantidad de proyectos que inicia y puede que la mejor decisión sea abandonar. Depende de muchas cosas, ¿no? Pero yo me puedo dar cuenta acá, no tengo pues cómo continuar. A mí me pasó con un evento que hice. Yo había estimado, pero no de sentarme pues a sacar cálculos exactos. Si me hubiera sentado a sacar los cálculos exactamente, hubiera sido otro el resultado. Posiblemente ni siquiera hubiera emprendido ese proyecto. Pero con una fiesta que hice, yo dije, no sé, con 20 millones me alcanza. Y mentiras, después estaba necesitando otros 10 y estaba en la posición de o me los consigo como sea o cancelo el evento. Pero cancelo el evento es que habían pólizas de por medio, ya se había vendido boletería, y finalmente bueno, opté por conseguirlos y continuar adelante, pero posiblemente si desde un principio yo hubiera sacado bien las cuentas, hubiera dicho, no puedo arrancar este proyecto. Entonces, vamos a ver 3 maneras de calcular ese costo a la terminación. De esas 3 que vamos a ver, 2 las vamos a calcular, otra la vamos a mencionar y voy a agregarles una cuarta, a mi parecer, como una pequeña crítica pues que hago a lo que presentan ahí. Voy a estimar el costo a la terminación asumiendo el mismo índice de eficiencia o índice de desempeño, y tomo el costo total presupuestado del proyecto, ojo, para este ejemplo serían los 100.000 sobre el índice de desempeño que yo había calculado acá. Entonces, empecemos por cuánto les da. Ya pasamos a mirar la interpretación, por qué se toma ese índice, qué implicaciones tiene. ¿Cuánto les da entonces ese costo a la terminación de este proyecto con ese índice en este momento en la semana 8? Profe, el CTP son 100. Sí, señora, 100 o 100.000, pues como quiera. $126.58. Creo que sí, voy a hacerlo acá. Sí, 126.500 algo. Gracias. Es decir, van 8 semanas, se ha gastado lo que se ha gastado el presupuesto, se ha ejecutado lo que se ha ejecutado el proyecto.
Y primera conclusión que estoy obteniendo es, en realidad no van a ser 100.000, sino van a ser 126.000. Si se continúa manteniendo ese índice que está en la semana 8. Pueden haber cualquier cantidad de situaciones, y ahorita también pasamos a hacer una comparación entre esos dos. Por lo pronto vamos a asumir el mismo índice, vamos a mirar el otro y ya pasamos a hablar de diferencias. Índice de eficiencia corregido, es decir, hasta el momento iba con ese índice, pero en adelante voy a asumir un índice de 1. Entonces, aquí tengo pues ya lo que se ejecutó de presupuesto, no hay vuelta atrás, ya eso se gastó pues. ¿Qué le voy a sumar? Lo que me falta ejecutar. Recuerden, costo total del proyecto, para este caso 100.000, me muestra cuánto se debería gastar, pues sin contratiempos, sin retrasos, nada. Valor de vengado acumulado me muestra cuánto se debería haber ejecutado hasta el momento, según cuánto se debería haber ejecutado el presupuesto según el porcentaje de avance del proyecto. Quiere decir que esa diferencia entre costo total presupuestado y valor de vengado acumulado me va a mostrar, para lo que falta de ejecución del proyecto, ajustándome al presupuesto, según lo que yo había planeado, cuánto debería gastar. Aquí pues, ejemplo, dijimos que hasta el momento debería, no es lo que gasté, pero debería haber gastado 54.000. Si para el porcentaje de ejecución que falta del proyecto yo ejecuto según lo presupuestado, debería gastarme 46.000, que resultan de esa diferencia. Y como hasta el momento ya me he gastado 68.000, pues ese costo a la terminación me va a dar 114.000. Quienes lo están haciendo me confirman porfa, y regálenme un segundito, ya voy por más agua. No, pero en ese momento el profesor se fue. Sí, intentando ver una cosa de cuánto sea. Todos llegamos a los 114.000. Sí, señor. Sí, señor. Vale, gracias. Si se dan cuenta, en la semana 8 ya llevábamos ese sobrecosto de 14.000, ¿recuerdan? Y estoy diciendo que voy a terminar el proyecto con un sobrecosto de 14.000, ¿no? En otras palabras, hasta ese periodo hubo sobrecostos y asumo que de ahí en adelante el resto del proyecto se va a ejecutar sin incurrir en sobrecostos. Ahora,
más allá de la forma de calcularlo, cuando utilizo uno, cuando utilizo otro, pueden haber situaciones que definitivamente se puedan corregir y yo diga, no, a partir de este momento no hay más sobrecostos. No sé, de pronto estoy teniendo sobrecostos por un tema de no le están metiendo la ficha mis empleados y de pronto una pequeña reunión, un jalón de orejas y es suficiente para corregir eso. Pero ¿qué pasa si, no sé, es una situación, y vuelvo al tema de, no sé, cuando inició la pandemia? Pues digo cuando inició porque en estos momentos ya es distinto, es un poco más controlable el tema de los costos de la planeación. Pero cuando inició, que definitivamente no estaba dentro de los presupuestos, no sé, no era posible. De pronto yo ubicándome en 2019 haciendo la planeación para 2020, una situación que no me la esperaba. Empieza 2020, la pandemia, empiezo a desarrollar mis proyectos, cualquier cantidad de contratiempos, y definitivamente estoy en un escenario en el que no puedo corregir ese índice. No es solo una llamada de atención a mis empleados, sino una situación, pues sobre todo en ese 2020 que estaba muy fuerte y muy difícil de manejar muchas decisiones empresariales. Quizás ahí lo mejor que yo puedo hacer es asumir que voy a seguir no solo con esos 14.000 de sobrecostos, sino que voy a tener más sobrecostos. Entonces, por si acaso, no se trata de que una forma sea mejor que la otra, sino sencillamente yo debo tener en cuenta cuál situación realmente se ajusta a la situación de la empresa. Si puedo corregir ese índice o no lo puedo corregir. ¿Qué pasa también si yo me doy cuenta que los sobrecostos fueron de una actividad que ya terminó al 100% y que las actividades que faltan de ahí en adelante yo las puedo manejar sin necesidad de incurrir en sobrecostos? Entonces me voy para acá. Pero ¿qué pasa si no es una actividad que ya terminó, sino una actividad que está en ejecución? Y bueno, ya cada uno de ustedes revisará en sus proyectos, no sé, temas de construcción, a veces el tema de clima afecta, y no sé, yo hice una planeación asumiendo que iba a ir a cierto rendimiento y de verdad por el clima, y no sé, supongamos que seguimos en días muy lluviosos, de todo que no me conviene el clima, puede que mis empleados le estén metiendo toda la ficha, pero es una situación que va a hacer que sí o sí bajen el rendimiento. Pues nada, me toca asumir que va a estar así. ¿Tienen preguntas o comentarios hasta el momento? No, señor. Bueno, Pues por el momento no, profe, realmente con ejercicios donde salen todas las dudas. sí. Listo. Tercer método que mencionan en el libro, y es reestimando los costos. Entonces, primera diferencia es que en estos dos estamos asumiendo que los costos que yo había calculado en la planeación son correctos y no tengo que modificarlos. Es simplemente un tema de darle manejo a los sobrecostos o el ahorro que se esté teniendo. Pero aquí yo asumo que sí o sí tengo que pasar a recalcular los costos. ¿Por qué puede pasar? Una posibilidad es que hice mal mi trabajo en la planeación,
Entonces, no sé, voy a pintar los salones y yo había calculado que me gastaba 1 litro de pintura por salón y después me di cuenta que no era uno, sino 1,5. O yo había calculado que cierto insumo me costaba, no sé, 100.000 pesos el metro cuadrado, lo que sea, y después me fui a dar cuenta que no eran 100.000, sino 150.000, lo que sea. Pero no siempre tengo que recalcular porque yo haya hecho un mal trabajo, y es algo que quiero que quede claro. Yo puedo llegar a tener que reestimar los costos simplemente por cambios en el proyecto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hice muy bien la planeación, pero por el motivo que sea tuve que cambiar a uno de los proveedores? Situación que se vivió por montones con el tema de la pandemia y cualquier cantidad de empresas que tuvieron que cerrar. Y por supuesto hubo empresas que no cerraron, pero no, su proveedor cerró. ¿Qué les tocaba? Buscar otro proveedor, y no necesariamente me va a mantener las mismas condiciones que el proveedor que yo venía manejando. Puede que sí, que rico, pero puede que me salga más costoso, o de pronto se demore más. Antes se demoraban 1 semana, ahora se demoran 2 semanas. En fin, tuve que cambiar el proveedor. ¿Qué pasa si manejo operaciones en moneda, en divisas? Y yo, no sé, puedo ser tremendo economista, lo que sea, hice una planeación, pero definitivamente es algo que yo no controlo, yo no defino. O bueno, no soy economista y me fui a la opinión de los expertos, los que salen en los noticieros, que el dólar se va a ubicar en tanto, y resulta que no, que pasa por montones. Y les dan durísimo a esos analistas cuando dicen, yo no sé si recuerdan en las pasadas elecciones que hubo un analista que dijo, si gana el presidente, el dólar se va a ubicar en tanto, y pasó completamente lo contrario, y mejor dicho, le dieron durísimo a ese analista. Vuelvo al tema político, y una vez más no se trata de que esté a favor, en contra, que me guste este candidato, que me guste el otro, pero sí o sí, ahorita que estamos vísperas de elecciones, pues se especula en los mercados financieros, y sí, es una realidad. Si gana X candidato, va a pasar algo con el dólar, y no solo con el dólar, con la bolsa de valores, en fin. Y si gana el otro candidato, va a pasar completamente lo opuesto, y yo puedo especular que va a ganar este candidato. Repito, no se trata de que esté a favor o en contra, pero yo especulo que va a ganar este candidato y que va a pasar esto con el dólar y se va a ubicar a tanto, y entonces cuando yo vaya a importar la mercancía me va a costar tanto, y resulta que no, ganó el otro candidato, y mejor dicho, todos los cálculos que yo había hecho del dólar para la basura, y me toca asumir una nueva tasa de cambio. Y así pueden haber cualquier cantidad de sucesos que hacen que no, tengo que volver a calcular o los costos o la duración, bueno, todo lo que habíamos hablado de calcular previamente. Simplemente, pues el costo acumulado real, lo que llevaba, pues, como dije, ya lo que pasó, no hay vuelta atrás. Pero miro de lo que falta del proyecto, ok, cómo se va a gastar. Si están bien los cálculos, resulta que, no sé, es más material, es distinto precio, son distintos tiempos, lo que sea que tenga que calcular. Para este caso, pues nada, tendría que darles pues ya valores, muchos supuestos, no podría hacerlo únicamente con esa información que tenemos acá. Ahora, les decía, yo les sumaría otra forma de calcular ese costo a la terminación, porque ¿qué pasa? Puede haber una situación, y lo vamos a ver
después en que este índice, las posibilidades no solo sean que se mantiene, que se corrige, sino puede ser que continúe empeorando. Voy a irme, por ejemplo, acá. No sé. ¿Cómo calculo ese índice de desempeño? Y lo voy a calcular para todas las semanas. Habíamos dicho que el valor de vengado sobre el costo acumulado real, ¿cierto? Y noten que, por ejemplo, para este proyecto empezamos súper bien. Llegó a bajar, volvió a subir, como que trató de mantenerse y ya semana 6, 7, 8, veo que va disminuyendo cada vez más. 0.93, 0.86, 0.79. Entonces, incluso creo que asumir para este caso que ese índice de desempeño va a continuar en 0.79 sería algo optimista. Y tengo que considerar la posibilidad de que siga disminuyendo ese índice. ¿De qué depende? Una vez más tendré que irme a revisar cuál es la situación del proyecto, por qué está ocurriendo eso, es algo que yo pueda controlar o es algo que se sale de mis manos y simplemente tenga que asumirlo. Regálenme porfa un minutico, ya vengo. Listo, muchachos. ¿Tienen preguntas? Por el momento creo que no, profe. No. Bueno. ¿Qué les propongo en este momento para no quedar cortado pues con lo que sigue? Si quieren tomamos el break ya, pues no a las 8 sino 7:45 pues, y seguimos en 20 minuticos. Sí, señor, perfecto. Listo, señor. Listo, ya seguimos en 20 minuticos. Gracias. Vale, gracias, profe. Buen año. Vale, ya seguimos. Listo, profesor. Muchas gracias. Por ahí recibimos el Excel. Con mucho gusto. Gracias, profe.
Bueno, pues efectivamente, como Raúl decía, pues nada, les acabo de enviar el Excel de lo que hice en clase. Eh, Oiga, ah, wow, perdón. Eh, Miércoles, si no sé cómo quitar las notificaciones de aquí de Skype. Regálenme un segundo. Que si no, ahorita vuelven y llaman. Ay, lo que pasa es que no sé, ahí nos da para hablar mucho tiempo. Eh, pero nada, definitivamente muchas decisiones que se toman en el en el gobierno, nada, pues sí, hay que decirlo y repito, no tiene que ver con que esté a favor o en contra, pero si ustedes revisan incluso historia empresarial colombiana, el desarrollo de los grandes grupos económicos, cómo iniciaron, cómo surgieron, siempre hubo una alianza, y les estoy hablando no desde un punto de vista político, sino empresarial, una alianza entre el gobierno de turno y el respectivo grupo económico, cómo legislaban a favor de esos grupos económicos, y ahí revisando un poco de esa historia llega a entender uno hoy por hoy por qué muchas de las decisiones son para beneficiar a X grupo económico por encima de los pequeños, medianos empresarios. Eh, Eso es de décadas, mejor dicho. Si a alguien le interesa el tema, me avisa, tengo cualquier cantidad de artículos, de documentos al respecto, mm, de personas que se dedican a estudiar los grandes grupos económicos y historia empresarial colombiana. Pero sí hay que decirlo, entonces muchas decisiones del gobierno no son precisamente porque sean las mejores, sino ya buscando el beneficio de X persona, X grupo. Cierro tema. De eso encuentran muchísima información, hasta libros enteros. ¿Cuál es la idea en este momento? Sí, puse a grabar. De lo que estábamos mirando en el capítulo 7, o sea, exactamente lo mismo que vimos, está la pregunta 12 de ese capítulo 7. Que lo hice. Ustedes tienen el documento. En el de Guido y Clemens. Capítulo 7. Ustedes ven la pregunta 12, que tiene varias tablas. De lo presupuestado, de los costos reales, profesor, ¿qué página es? ¿Qué página es, perdón? del documento, empieza en la página 294. Gracias, gracias. Con gusto. Pregunta 12 del capítulo 7, que si revisan es exactamente lo que acabamos de hacer, con otro ejemplo, pero como les decía, nada, una cosa es ver las diapositivas, lo que sea, y otra cosa es haciendo el ejercicio. Está la tabla de costo total presupuestado, costo real y porcentaje. Palabras más, palabras menos, les preguntan los índices. Índice de desempeño, varianza de costo, costo de presupuesto a la terminación, lo que acabamos de hacer. A la semana 6. Entonces, en este momento no me lo tienen que entregar, o sea, si trabajenlo para entregármelo, para enviármelo en equipos, pues va a ser para que me lo envíen mañana. Si alguien lo alcanza a terminar ahorita, maravilloso. Si no, pues mañana. Entonces la idea en este tiempo es
que revisen esa pregunta 2 del capítulo 7, que trabajen de la boda y de la fiesta, y más allá de que trabajen, repito, si de verdad hay equipos que, profe, puede unirse a nuestra sala, bueno, me van a compartir pantalla, lo que sea, pues con muchísimo gusto, de lo que sea, de la boda, de la fiesta, de este ejercicio. Usualmente hay preguntas del ejercicio. Eh, Preguntas de las que sean, pues aquí voy a estar. eh, Empiecen a trabajar y pues nada, si necesitan que me una, me envían el link por ahí por el chat, por donde se reúnan, no importa, Meet, Zoom, el que sea. No sé si en este momento tienen alguna pregunta antes de... No. Listo. Nada. Una pregunta, Sí, Jason. estaba revisando el capítulo 7, ese es del mismo libro de la boda, ¿no? Sí, señor, el mismo libro de la boda. Pues que el capítulo dice pregunta 12, ¿cierto? Sí, señor, correcto. De las primeras que están ahí, o sea, la última pregunta que está que es en una tabla, que Sí. está el CTP ok, listo, profe, gracias. Listo. Listo. Profe, ¿qué página es? ¿Qué página es? Del documento es la página 294. Ahí empieza. Vale. Con gusto. Entonces, cualquier cosita, aquí estoy.